¿Cómo puedo hacer variar el flujo? Por ejemplo, alimentando esto con una corriente alterna, que no sea constante, que cambie en el tiempo. Si la corriente cambia en el tiempo, va a producir aquí un flujo también cambiante en el tiempo, y por lo tanto aquí va a producir un campo magnético cambiante en el tiempo, y por lo tanto aquí voy a recibir un flujo cambiante en el tiempo. Ese es el fundamento de un transformador. ¿Para qué se usa un transformador? Para mejorar el rendimiento, en un transformador nosotros vamos a colocar dentro de un marco de acero, de fierro, que no tiene propiedades magnéticas, este no es un imán. Voy a colocarlo para concentrar la línea de campo magnético. Ahí en este caso no hay ninguna conexión eléctrica entre el primario y el secundario, los dos están aislados, separados. Pero si yo cierro el sistema en esta forma, toda la línea de campo magnético se transmite a través de este núcleo. Todo el flujo magnético que se generó, todo el campo magnético que se creó acá, toda la línea de campo que se creó acá, van a pasar al secundario. Y para aumentar más el rendimiento, yo voy a fijar esto para que eliminar la vibración que siempre se produce cuando se transmite un flujo magnético. ¿Ya? Entonces ahí estoy tratando de aprovechar al máximo el flujo magnético generado en el primario y recibido en el secundario. El transformador está hecho de tal forma que la geometría de las espiras sea la misma, ¿ya? De modo que en el primario usted puede tener un piso 1, en el secundario puede tener un piso 2, igual en la bobina, el secundario es igual a la que tengo en el primario. Si en el primario tengo N1, bobina, entonces voy a tener un flujo total que va a ser igual a N1 por Pi1, y si este cambia en el tiempo, voy a tener un flujo variable. ¿Cómo este flujo, este campo magnético, es decir, este flujo va a ser generado por la alimentación del primario? O sea, lo que yo voy a conectar aquí, ese me va a generar el flujo ese que tengo yo allí. Y en el secundario, voy a recibir yo un flujo igual a N2 por el flujo individual. De ahí entonces, el cociente me dice que epsilon 1 va a ser igual a epsilon 2 por N2 partido por N1. Ahí tengo yo la relación entre la diferencia potencial, los potenciales que tengo en el primario, N1, para epsilon 1, con lo que tengo en el secundario. Depende de lo que tenga en el secundario, lo que voy a sacar de acá, depende de la relación N1 partido por N2. ¿Ya? Esa relación se conoce como relación de transformación. De forma que si yo quiero aumentar de una señal, yo quiero aumentar la diferencia potencial, tengo que tener una relación mayor que 1. Y menor que 1 si quiero bajarla. Por ejemplo, aquí si esto lo conectamos, alimentamos con 220 voltios. Con 220 voltios. Lo que yo saque de secundario va a depender de la relación entre el número de espiras. Por ejemplo, algunos artefactos que vienen de Estados Unidos trabajan solamente con 110 voltios. ¿Ya? Es decir, si lo conectamos nosotros, lo queremos ocupar, un secador de pelo, principalmente estufa, esas cosas, funciona con 110. Si nos trae un transformador interno, se va a quemar si yo lo conecto directamente a los enchufes que tenemos en la casa. Tenemos que hacer un transformador de tal forma que los 120 aquí salgan aquí como 110. Entonces ahí yo tengo que tener una relación de transformación de 0,5. O sea, el secundario con la mitad de espira que el primario. Pero aquí yo voy a hacer un transformador al revés. En el primario voy a poner 600 espiras y en el secundario 12.000. 12.000 espiras. Significa que la relación de transformación 12.000 partido por 600, eso es. ¿Cuánto es? 12.000 partido por 600. ¿Cuánto?
20, ya. Entonces, si yo alimento esto con 220 volts, voy a tener aquí 4400 volts. Aquí a la salida voy a tener 4400 volts. ¿Ya? Esa diferencia potencial no la vamos a medir, pero vamos a aprovechar para ver otro efecto. La experiencia del electromagnetismo llega aquí. De aquí para allá ahora viene una experiencia que tiene que ver con campo eléctrico. ¿Ya? Por eso vamos a aprovechar el uso de un transformador para ver, y vamos a demostrar también un alto voltaje que sacamos de acá. Esos 4400 volts yo lo voy a conectar a estos electrodos, a estos conductores. Esos 4400 volts existen aquí, esa diferencia. ¿Ya? De modo que aquí vamos a tener un campo eléctrico producido por esa diferencia potencial, o sea, no solamente aquí, sino que en todo el espacio. Analicemos el campo eléctrico aquí. Sabemos que la diferencia potencial entre dos puntos está dada por la integral de E.D, suponiendo aquí un campo constante. De modo que si delta V va a ser igual a E por D, que es la distancia que separa los dos electrodos, los dos conductores. De modo que el campo va a depender de, además de la diferencia potencial, de la distancia que estén separados los conductores. Al acercar yo a los conductores, ¿qué estoy diciendo? Estoy aumentando el campo entre ellos. Y ahí va a llegar un momento en que la magnitud de este campo eléctrico es tan alta que el aire, que es un dieléctrico, que es un aislante, pierde sus propiedades aislantes y se vuelve conductor. Y en ese momento entonces el aire volviéndose conductor va a saltar una chispa de un conductor al otro. O sea, se va a cerrar, digamos, el circuito. ¿Ya? Eso es lo que pasa en las tormentas eléctricas. Cuando nosotros vemos un rayo, ya sea entre dos nubes o entre una nube y la Tierra, eso ocurre porque estos cuerpos cargados se acercan y llega un momento en que el campo eléctrico está en la diferencia potencial. El campo eléctrico es tan intenso que se rompen las propiedades aislantes del aire y salta la chispa. En este caso no es una chispa, sino que es un rayo que va de un punto al otro. Veamos. Ahí, si ven ustedes, hay un zumbido, hay una parte de la energía, por eso que yo fijé bien esto para disminuir esa vibración que produce este ruido. Hay también efecto calórico, hay varios efectos ahí que se ven en el transformador. Aquí no pasa nada, yo estoy acercando, estoy aumentando el campo eléctrico entre los dos conductores y va a llegar un momento, antes que se toquen físicamente, en que se produjo saltó la chispa. ¿Ya? Ahí está cerrando el circuito, ahí el aire, este conductor, en ese momento el aire ahí es conductor. Y ahora yo puedo separar los conductores y la chispa se va hacia arriba, porque el aire, ese que está sobre la chispa, está a una temperatura mayor y que está debajo de él. ¿Ya? El aire que está aquí arriba. Y el aire conductor, el aire caliente es más conductor que el aire frío. Por eso que la chispa busca, ya sabemos ya que la corriente busca la menor resistencia, y la menor resistencia está hacia arriba. Y eso lo podemos comprobar. Ahí en ese momento no pasa nada, pero si calentamos el aire que está ahí debajo, se va a producir la descarga. Pues ahí estamos mostrando también que el aire conductor es más caliente, el aire caliente es más conductor que el aire frío. Por favor. Vamos a construir un transformador ahora en el otro sentido. Es decir, aquí nosotros la relación de transformación que teníamos acá era mayor que 1. Ahora vamos a poner una relación menor que 1. Para mostrar que también es posible formar una A. Ese salto de chispa también se llama arco. Entonces aquí vamos a analizar el arco en un transformador que tiene una reacción de transformación de 0,5. Es decir, aquí tenemos la mitad de espira que tenemos acá. O sea, este 600, ahora tenemos 300 aquí. Pero ese arco lo vamos a ver ahora, no en los electrodos metálicos que teníamos, sino que en el electrodo de grafito. Aquí tenemos dos barras de grafito, entre los cuales vamos a tener una diferencia potencial de 110 volts, porque la relación de transformación así lo dice. Vamos a ver la característica, la diferencia que hay entre el arco
de grafito con el arco metálico que teníamos allá. Démosle. También, ahora como es 110, la distancia tiene que ser menor. Va a llegar un momento en que ahí se produce el arco. Ya, completamente distintas las características de este arco al metálico. ¿Ya? O sea, la naturaleza, la forma de un arco, del salto de la chispa, depende de la naturaleza de los electrodos. ¿Ya? Aquí hay un gran desarrollo de energía luminosa. Hay un candelabro. Vamos a hacer rápidamente. Esta, como decía, aquí hay gran desarrollo de calor. ¿Ya? Y este es el fundamento de la soldadura al arco. Porque nosotros vemos a veces en las calles, los maestros que están soldando las rejas, usan este sistema. Este sistema, y ahí además de energía luminosa, en el caso de la soldadura que usan los maestros, también hay una emisión de luz ultravioleta. Y eso la llena para los ojos, entonces por eso que se usan más, visto que tiene un casco con una máscara para protegerse. ¿Ahí el aislante el aire también? También, claro. ¿Se hace la relación de transformadores menor? En este caso, pero siempre hay arco, igual hay arco. La distancia tiene que ser menor, la mitad, que la que teníamos en el otro caso. ¿Pero el campo que se da? El campo es el mismo. El campo, para que se produzca el salto de chispa, tiene que ser el mismo campo. Ahora, ese campo que tiene que alcanzarse depende de las condiciones del aire. Aire húmedo tiene un campo distinto al que necesitamos para el aire seco. Aquí vamos a ver ese efecto. Decíamos recién que el transformador está hecho de tal forma que aproveche máxima energía, que la pérdida de energía sea mínima al pasar del primario al secundario, por eso que se fija y se coloca en núcleo. De modo que de esa forma se trata de que la potencia transmitida en el primario sea igual a la que recibe el secundario. Y la potencia eléctrica sabemos que es igual a I por B, de tal forma que el producto y los productos son iguales, de tal forma que el cociente I2 partido por I1 sea igual a B1 partido por B2. Es inverso a lo que teníamos aquí. La de transformación, aquí teníamos N2 partido por N1. Eso va a ser igual ahora a que el número de la corriente I2 va a ser igual a la corriente I1 por la reacción inversa I1 partido por I2. ¿Sí? No, al revés. No, está bien. Inversa la que teníamos para la transformación. Aquí teníamos transformación directa entre E2 y N2. Aquí tenemos inversa entre I2 y N2. Claro, porque el producto tiene que mantenerse constante. Entonces, si en el secundario sube la tensión, tiene que bajar la corriente. Y al revés, si baja la tensión, tiene que subir la corriente. En este caso, aquí tenemos un transformador hecho por 600 espiras y en el secundario tenemos una sola espira. O sea, la corriente que va a ser 600 veces mayor que la que tenemos allá. ¿Ya? Y ahí vamos a ver esa corriente alta, tampoco la vamos a medir, sino que va a haber un efecto, el efecto Joule principalmente acá, donde dice que la potencia desarrollada en una resistencia es igual a I cuadrado por E. Y eso transforma en calor. Démosle. Ahí ven ustedes el efecto de vibración que yo les mencionaba. Ven el agua ahí que está vibrando y se está desarrollando calor aquí. Y el calor que se está desarrollando en este momento va a llegar a hacer hervir el agua, como en este caso. Ahí está hirviendo el agua. Ya, aquí el efecto, o sea, el hervir el agua ahí no solamente se produce por el efecto magnético, hay otros efectos también magnéticos, pero no nos interesan analizarlos por ahora. Entonces aquí aprovechamos un transformador que es un efecto magnético realmente tal, para analizar otros fenómenos como el del arco, el de corrientes altas. Resumiendo, un transformador funciona solamente con corriente alterna, porque tenemos que tener un campo magnético que nos induzca en el secundario una corriente. ¿Bien? Bueno, esas eran las experiencias.
Ya. Esperemos que te haya quedado bien tu